Ayer presenciamos uno de los días más tristes, más terribles que hemos presenciado en estos 2 años, con menos desde que el grupo terrorista Hamás entró a territorio israelí a cometer toda una serie de actos terroristas y terribles, asesinando a personas. Y lo que vimos esta semana, la grotesca puesta en escena, como si fuera una especie de fiesta por parte del grupo terrorista Hamás, de la entrega de 4 cuerpos de rehenes israelíes por parte de Hamás, 2 de ellos bebés y su mamá. Era ya de por sí espantoso de ver, pero la información adicional que emitió el gobierno israelí horas después de haber recibido los cuerpos y de haber examinado los cuerpos fue todavía peor, porque a través de esa información nos enteramos que el cuerpo de la madre de estos bebés, de Shiri Vivas, no era Shiri Vivas. Fue entregado un cuerpo que el gobierno de Israel dice no pertenece a ninguno de los rehenes y que no es Shiri Vivas. En esas estamos y se anuncia además que el día de mañana va a liberarse al último grupo de 6 rehenes israelíes en esta primera fase de la tregua en Gaza, pero las cosas evidentemente después de lo que presenciamos ayer, pues muy delicadas en este proceso para tratar de que todos los que están todavía cautivos, secuestrados por el grupo terrorista Hamás puedan regresar a su país. Silvia Cherem, periodista y escritora, te agradezco mucho que nos ayudes a entender lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo y lo que viene también, Silvia, desde tu perspectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga? Me da mucho gusto estar con tu auditorio y lo planteaste perfectamente bien. Es un desconsuelo brutal, es una sensación de una puesta en escena macabra, Sí. grotesca, pero no solo esta, nos empezaron a acostumbrar a esto desde la primera. Van 6, esta fue la Sí, sí, sí. séptima. ¿Y tú te acuerdas la primera, esta niña, o la segunda, ya no me acuerdo exactamente en qué orden iban, pero cuando soltaron a estas Sí. niñas soldado que de soldado tenían poco porque su único papel era vigilar la frontera sin armas, eran niñas de 19 o 20 años que estaban en una base en la frontera y que sí se dieron cuenta que había movimientos extraños y llamaron la atención de sus superiores, pero que nadie les hizo Sí, caso, sí. y que fueron ese primer frente y se las llevaron. ¿Te acuerdas las escenas? Horrible. Sí. Eran 15 muchachitas violadas con la sangre en las entrepiernas, en pan, y que matan a 15 y se llevan a 4 o 5 de ellas. Uh-huh. Y una de ellas es Agam Berger, y la entregan en una de las primeras estas liberaciones de rehenes, la entregan a cambio de 50 terroristas, y esa muchachita va caminando y la exhiben estos terroristas con las caras cubiertas, que además ponen un escenario Sí, y sí. cambian la Música. escenografía, Música. y la Cruz Roja está para avalar y estampar los certificados como si se estuvieran graduando de preparatoria o no sé de qué, Uh-huh. y es una situación espantosa. Horrible. Luego fue el de este hombre que lo vimos salir probablemente con más de 30 kilos menos, Uh-huh. y que Eli Sharabi, que él creía que su mujer y sus 2 Horrible. hijos Sí. estaban vivos, sus 2 hijas, y se entera al salir con un rostro cadavérico casi como de Sí. Auschwitz. Sí, sí, sí. Se entera que la familia ya la masacraron, que a su hermano lo mataron en los túneles, y además pues él en una situación pues muy endeble, muy desgarrador, famélico, prácticamente irreconocible. Cuando uno ve la foto de cómo salió y cómo lo entregan, pero lo terrible es que por esos 19 rehenes vivos
que sacaron algunos de ellos, como bien dijiste, de la cuna. Se entregaron 1,300 personas terroristas que han estado involucrados en actos criminales, 1,135. Lo terrible es que ahora iban a ser rehenes, y la puesta en rehenes niños, bebitos, y la madre y el rehén más viejo, Sí, 83 un hombre, años. Oded Lipschitz, que tenía 83 años y que dedicó su vida a ser un pacifista, a llevar niños a los hospitales en Gaza. Niños de Gaza a los hospitales en Israel. Uh-huh. Y lo terrible, muy terrible, es lo que hicieron, la puesta en escena con el rostro de Netanyahu como si fuera Drácula, con sangre cayéndole encima de la familia y diciendo que todo esto había sido porque quien mató a los niños y a la madre fueron misiles israelíes en el bombardeo. Y lo más espantoso y espeluznante, y no lo has dicho, es que encontraron en esas pruebas, que hacen a los cadáveres, uh-huh, que los niños fueron estrangulados, uh-huh, que los estrangularon un mes después de haberlos capturado, uh-huh, y que luego los lapidaron y los hicieron pedazos para hacer parecer que los destruyó un misil. Pero tú sabes que esas pruebas son muy fidedignas, saben lo que están haciendo, y luego darse cuenta que pues Shiri no es Shiri, y que en este juego macabro pues se sueltan 600 criminales y jamás hace lo que le da la gana. Sí, terrible, terrible. Mañana se supone que van a liberar a los últimos 6 rehenes de esta primera fase. Yo quisiera entender, Silvia, ¿por qué se establecieron estas fases y cómo establecieron quiénes iban a ir saliendo en estas fases? Porque también para los familiares de los rehenes que todavía siguen en Gaza, pues debe ser terrible saber que su familiar no está en esta primera lista. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Tenemos alguna idea de cómo se decidió eso? El criterio lo ha impuesto Hamás. Ellos han decidido el orden y la manera, y es verdaderamente macabro lo que están haciendo. Uh-huh. Mira, yo creo que está cayendo por su propio peso la maldad con la que actúan, uh-huh, porque no sé si viste una declaración del gran mufti de Arabia Saudita, sí, Abdulaziz al-Sheikh, que condenó a Hamás, que calificó sus acciones como una verdadera desgracia para el Islam, y dijo que lo que hacen es una blasfemia contra Alá, que no merecen llamarse islamistas con lo que están haciendo, uh-huh, que es una criminal, que son la encarnación del mal. Otra de las instancias que ha guardado silencio, que ha sido la ONU, porque realmente un silencio pues muy atronador y muy difícil de tolerar. Les costó mucho trabajo denunciar como acto terrorista lo que sucedió el 7 de octubre, con todo y que ellos mismos se filmaron. Y bueno, acaba el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, acaba de condenar el espectáculo de estos 4 cuerpos, sí, horrible. Uh-huh. Lo calificó de abominable, uh-huh, dijo que era una violación al derecho internacional humanitario, exigió respeto por la dignidad de los fallecidos y por la dignidad de las familias. Es una deshumanización continua y constante, y verdaderamente esto es muy peligroso porque todo el acuerdo puede caerse. Uh-huh. Ahora, sigue habiendo demasiados rehenes en Gaza. ¿Cuántos son todavía? No, ¿Cuántos son? Pues mira, no se sabe bien cuántos están vivos o cuántos están muertos, sí, pero hay cerca de 90 personas, sí, todavía terrible. Allí. Sí. Y digo, acuérdate cuando al principio que encontraron cuerpos sin cabeza y que las cabezas de algunos las tenían en refrigeradores para venderlas. O sea, es verdaderamente atroz, es gente muy mala,
Y lo más preocupante es que tanta gente se deje llevar por la propaganda que ellos manejan. A mí lo que me ha consternado de una manera espantosa es verlos regodeándose en la muerte y gritando que ganaron. Como una lección además a estos niños, porque los vimos ayer cuando había féretros, niños de brazos, niños cantando, y por primera vez hasta mujeres cantando con las banderas palestinas, gritando que todo el territorio va a ser suyo. Nunca hablan de paz, nunca hablan de reconocimiento mutuo. Hablan de acabar con Israel, de acabar con los judíos y de acabar con los infieles, como si esa fuera una consigna de Alá. Y es muy preocupante porque muchos jóvenes en nuestros países, en América Latina, en Estados Unidos, no están entendiendo la propaganda que hay detrás de todo esto y cómo hay 54, y esta cifra es real, TikToks disque pro-Palestina que se vuelven pro-Jamás y pro-terrorismo por uno solo de Israel. Sí. Y esto Ahora, es inaudito. Yo veía hoy, por ejemplo, la conferencia de este grupo ultraconservador en Estados Unidos, en donde Steve Bannon, uno de los ex asesores de Donald Trump, bueno, todavía es muy cercano a Donald Trump, el propio Elon Musk, ¿no? El superpoderoso empresario que ahora está emitiendo órdenes desde la Casa Blanca, e incluso el actor convertido en activista Eduardo Verástegui, los tres haciendo el signo, el saludo nazi, Silvia. Es que de verdad el mundo está empezando a tolerar, y no digo el mundo porque generalizar no me parece bien, pero se está empezando a normalizar una cierta cantidad de actos y de posiciones antisemitas que me parece absolutamente condenables, y es una locura que estemos reviviendo esto y que en un escenario público como en el que se presentaron hagan el saludo nazi y les aplaudan, Silvia. Qué cosa, yo no lo vi, lo voy a buscar, pero es cierto, el antisemitismo se ha disparado a niveles no vistos, en algunos países Tremendo. hasta 700, 800 veces, y verdaderamente es muy preocupante porque se está demonizando al judío como en aquella época nazi, pero ahora con el recurso de las redes, y esta extrema derecha muy católica que en algún momento jugó un rol y de alguna manera pasó la estafeta para que sucediera el Holocausto, que por suerte Juan XXIII y luego Juan Pablo VI dieron marcha atrás y dijeron que esto es muy condenable y que los judíos y los católicos siempre hemos sido hermanos, y ahora ver que es el Islam con esta extrañísima relación con la izquierda y que juegan un rol muy perverso, porque tú recordarás que la izquierda que conocimos era liberal, democrática y atea, y ahora pues han cambiado la playera del Che Guevara por una cufía palestina sin entender que no están defendiendo a niños que tiran piedras a niños pobres, sino que finalmente es Irán y el músculo de Irán y de Qatar quienes están moviendo las piezas del tablero. Y muy preocupante, muy peligroso y muy triste. Bueno, pues así están las cosas. Teníamos muchas ganas de conversar contigo, Silvia. Teníamos muchas ganas, además, en esta semana de platicar sobre lo que le pasó a la familia Vivas, sobre lo que le pasaron a muchas familias el 7 de octubre del 2023 y a decir, pues esto, clara y abiertamente, que regresen los rehenes y que regresen bien los rehenes y que se haga justicia. Gracias, Silvia, por estar con nosotros y por platicar sobre esto. Muchas gracias, y sobre todo porque estos niños eran el ícono de la tragedia, Pues sí. Y era la esperanza. Sí, ahí es. Y además niños, digo, del origen que fuera, pues, pero de origen argentino-peruano, ¿no? O sea, hay también una cosa, pues, en fin, muy, muy, muy tremenda. Muchísimas gracias, Silvia.